Empezamos a grabar. Buen día. Ahí estamos. Hoy vamos a ver ecuaciones y sistemas ecuacionales, para quienes se sumen después a la grabación. Así que empezamos para describir un poco el mundo de las ecuaciones, definiendo algo más de fondo, que son las funciones. Díganme, ¿quién se anima a decirme, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por función? ¿Alguno se le ocurre? ¿Tiene ganas de decir? Sin miedo, ¿eh? Todo lo contrario. Simplemente si ustedes escuchan algo de una función, ¿a qué se corresponde una función si ustedes lo piensan o lo quieren explicar? Una función. Yo no sé, ¿alguien tiene ganas de...? Sin miedo, ¿eh? Hola, Gata. Para los que se suman recién, acabamos de empezar, sin miedo, no pasa nada. Pero, bueno, siempre que uno habla de funciones, tiene que plantear una relación entre dos cosas, ¿sí? De hecho, una función se puede pensar y se puede analizar como una relación, un vínculo que hay entre dos conjuntos, ¿sí? De los cuales esta relación que uno define, hola Juan, entre estos dos conjuntos, relacionan a esos elementos de cada conjunto. ¿Está bien? Y este tipo de relaciones pueden ser mediante expresiones algebraicas, como una ecuación, ¿sí? Mediante leyes de la naturaleza, como por ejemplo la fuerza de la gravedad. Eso tiene una expresión a partir de la cual uno va asignándole distintos valores de la masa, de la masa de uno de los dos cuerpos, de los radios que existen en la separación de esas cosas, y nos vamos a obtener como resultado una determinada magnitud, una fuerza. Todas estas cosas nos dan a nosotros la posibilidad de analizar cómo se vinculan distintos tipos de cosas, ¿sí? Yo acá les pongo como un ejemplo una expresión que es x, que x es cualquier cosa, igual a f paréntesis t. Esto es una expresión que se lee como f en función de t, donde f es una función f que tiene como variable que la domina el tiempo. Y en este caso yo les pongo, si x es la posición, t es el tiempo. Entonces, si uno está estudiando la posición de un objeto que se desplaza con una determinada velocidad, ¿sí? Si nosotros vamos viendo, analizando con el reloj distintos tiempos, podemos ir viendo así distintas posiciones. Que no es nada más ni nada menos que una expresión de velocidad por tiempo, la que nos va a dar la posición, ¿no? Que esto puede servir para manejar y tener idea de cuánto vamos a tardar en llegar a un lugar, y ese tipo de cosas. Bueno, además, dentro de lo que son las funciones, ustedes tienen que saber que existen distintos tipos de definiciones. El dominio y un rango, ¿sí? Un codominio, que son distintos conjuntos en los cuales vamos a trabajar a la hora de definir funciones. Entonces, yo acá les escribo detalladamente por unos puntos para que uno tenga como parámetro lo que vamos a ver. El dominio son todos los números de los cuales uno va a tomar para poder evaluar un resultado. Es decir, si nosotros tenemos en esta expresión de función por tiempo, queremos estudiar para determinado tiempo cuánto recorrido vamos a hacer, lo que tenemos que ver es, nuestro dominio va a ser todas las horas del día, que si las evaluamos en la función b por t, dada una velocidad tan, vamos a obtener cierta posición a reemplazar cualquier tiempo.
Esto es un poco más o menos esta noción de dos conjuntos, que acá estaba en la filmina anterior, se ve mejor. Uno toma cualquier cosa del conjunto del dominio y va a obtener un resultado en el conjunto imagen. Bueno, acá yo les pongo un ejemplo de este estilo, de una función, de una expresión algebraica que tiene esta forma, 2x más 1, donde x es la incógnita, y se pueden definir, ¿sí?, los componentes de la ecuación como: los coeficientes son los números que acompañan a la incógnita. Y acá empieza un poco lo que ustedes en hoja de papel van a poder describir. A ver, esperen, déjenme hacer una cosa. Si ahí ven, me da el sol medio de frente. Pero ahí ustedes tienen, acá hay un link. Si ustedes lo abrimos, a ver. Esperen que no deben estar pudiendo ver. Denme un segundo. Comparto esto. Ahí va. Nada que ver. La idea no era musiquita. Sino que acá en este video lo que pueden ver son distintos tipos de funciones matemáticas, ¿sí?, que están relacionadas justamente con cómo se comporta la variable, acá la x, en distintas funciones. Esto se los digo, ahora vuelvo al documento. Ahí va. Justamente para que veamos a partir de esta expresión, que esto es una función cualquiera que yo les planteo como una función lineal, ¿sí?, una función lineal de la forma 2x más 1, y donde se definen los coeficientes como los números que acompañan a la incógnita, en este caso nuestro coeficiente es 2, y los términos independientes, que son aquellos que acompañan, que no acompañan a la incógnita, en este caso el 1, ¿no? Ese sería el término independiente de esta expresión. Ahí yo les dejaba las funciones para que vean los distintos tipos, y ahora ya directamente, habiendo hecho como una introducción a estas funciones generales, ya nos podemos meter con el tema de ecuaciones. Y ahí es donde a mí me interesa que nos detengamos un poco. ¿Por qué? Porque vamos a abrir el pizarrón. Está matando el sol. Bien. Ahí va. Agarramos el lápiz y vamos a escribir lo siguiente. Por ejemplo, si escribimos 1 más 4 igual a 5, uno lo que tiene en esta expresión, ¿sí?, tiene una igualdad. ¿Qué quiere decir una igualdad? Quiere decir que todo lo que uno encuentre del miembro izquierdo del igual tiene que ser justamente idéntico a lo que uno encuentre en el miembro derecho de la igualdad. Eso es una definición. Ahora, esta expresión algebraica, esta expresión que tiene dos términos, uno a la izquierda del igual y otro a la derecha del igual, se llama ecuación. Todo lo que uno trate de escribir de un lado de la igualdad tiene que ser igual al otro lado de la igualdad. De manera tal que, si uno acá escribiría 1 más 4 igual a 3 más 2, no importa qué ponga, lo que importa siempre es que la matemática de esta igualdad tenga una lógica, porque si no, obviamente uno tiene 1 más 2 igual a 6, y esto no es igual. ¿Sí? ¿Y por qué les escribo de esta manera? Para empezar a mostrarles un poco lo siguiente.
voy a volver a mantener el 1 más 4. Si nosotros decimos que 1 más 4, ¿sí?, es igual a x más 2, lo que uno plantea en esta ecuación es que esto es un número, esto es un número, esto es un número y esto es un número. Pero dentro de esta expresión, en el miembro derecho de la igualdad, hay una incógnita. Entonces, yo hago la pregunta. ¿Nosotros tenemos las herramientas para poder averiguar este valor? Sí. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones, ¿con qué trabaja uno en ecuaciones? Con las operaciones elementales. ¿Sí? Claro, ahí Agustina pone, tengo que pasar el 2 para el otro lado. Muy bien, eso puede ser, todos entendemos, si quiero decirles, pasamos el 2 para el otro lado. Pero ¿qué Y pasa significa? restando, ¿no, profe? Claro, pero ¿qué significa pasar el 2? Uno me dice que resta. Y yo les pregunto lo siguiente. En un concepto de una igualdad, si ustedes pasan el 2 para un lado, uno lo que podría pensar también es que están desbalanceando la ecuación. Entonces, a la hora de hablar de identidades, lo que les va a dar un sentido, una razón a ese paso, un número para el otro lado, es aplicar siempre las mismas operaciones en un miembro de la igualdad y en otro miembro de la igualdad. Entonces, miren ahora, si yo digo, voy a agregar, voy a restarle menos 2 a los dos en ambos miembros de la igualdad. Si yo resto menos 2 en ambos miembros de la igualdad, el más 2 menos 2 se anula porque estoy justamente aplicando lo opuesto, la operación opuesta con este número, y de este lado tengo que operar. Entonces, en el siguiente paso, ¿uno qué tendría en la igualdad? X de este lado, bueno, 5 menos 2, 3. Lo que hicimos acá fue, de nuestra ecuación, aplicar una operación para poder despejar una incógnita, un problema, y lo que se dice en matemática es salvar la igualdad. ¿Sí? Uno lo que hizo fue aplicar operaciones que conocemos para poder despejar una incógnita. Entonces, habiendo visto esto, vuelvo a mostrar como otro ejemplo, que es el siguiente. X menos 2 es igual a 7 más 1, por ejemplo. Ahora, nuestra ecuación lo que nos plantea es, del lado izquierdo de la igualdad, tenemos una incógnita. Del lado derecho de la igualdad, tenemos un número, que no es nada más ni menos que decir 8, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos como positivo, X. pasaría 8 más 2, pasaría como positivo en este caso. Claro, nuevamente, vuelvo a repetir lo de pasarlo. Ustedes lo pueden pensarlo que lo pasan. Yo lo que siempre digo es aplicar la operación opuesta a lo que ustedes quieren eliminar de uno de los miembros de la igualdad para mantener la igualdad. ¿Sí? Si vos decís, yo quiero despejar, de acá quiero que de un lado de la igualdad me queden nada más las incógnitas. Yo quería llegar a eso, para darle como un cierre a esta parte de la explicación. Ustedes tienen dos miembros de la igualdad, ¿sí? El izquierdo y el derecho. Lo ideal en ecuaciones es siempre llevar de un lado todo lo que son incógnitas y del otro lado todo lo que es número. ¿Por qué? Porque en un momento, cuando del miembro de las incógnitas nada más quede en incógnita, el resultado que obtengan del otro lado de los números es el resultado de la incógnita. ¿Sí? Entonces, de acá, cuando uno dice paso el 2, lo que uno está queriendo decir es voy a despejar todo lo que tiene X. Para eso, si tengo menos 2, tengo que aplicar más 2.
aplico la operación del opuesto que acompaña a la X para eliminármelo de ese miembro de la igualdad. Entonces, como resultado, tengo, Te daría 10. X es igual a 10. claro, X es igual a 10. Y ahora viene una... Les voy a plantear acá. Ahí. Bueno, eso sería una llave, che. Para que justo me chocó el dedo con el mouse. Ahí va. Les voy a plantear esto. Voy a escribir 4 ecuaciones. Voy a mantener, miren, voy a escribir así. Para que escribamos siempre el mismo ejemplo con X. Bueno, y acá lo escribo abajo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a acompañar a la X con distintos coeficientes. Veamos. Si acá al X yo pongo 1X, es lo mismo que no poner nada, porque el 1 lo multiplica, pero no lo modifica. Voy a hacer así primero, para que veamos unas cosas. Veamos. En el punto 1, que lo voy a poner con otro color ahora, en este, nosotros tenemos que en el miembro derecho de la igualdad, en el miembro izquierdo de la igualdad, tenemos a la incógnita acompañado de un positivo 1. Entonces, ustedes para despejar la incógnita, lo que hacen es aplicar -1 de los dos lados. ¿No? Sería la lógica. Eliminan el término o el coeficiente, bueno, que acompaña a esta X. Aplicando el -1. -1 de un lado, -1 del otro, nos queda que X es igual a 0. ¿Sí? En este lado que tenemos un -1, ¿1 qué es lo que dice? Bueno, aplico +1, porque lo que tengo que despejarme es un número negativo. ¿Sí? Vamos a ponerlo así de vuelta. Cuando tenemos una multiplicación, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo pasa del otro lado, pero con división. Claro, aplicás de los dos lados de la igualdad, mantenés la igualdad dividiendo por 2. ¿Por qué? Y bueno, porque esto es un número. El 2 con el 2 se me cancela, me queda la identidad multiplicando el 1 a la X, por lo tanto, como resultado voy a tener que X vale 1/2. ¿Sí? Y en este caso, en el que a la X le está acompañando un tercio, ¿cómo despejan el valor de X de acá? ¿Qué operación aplican? Multiplicando. Claro, Una muy bien, multiplican de los dos lados de la igualdad por 3. Entonces, como resultado lo que obtienen es X igual a 3. Lo que hice acá es mostrarles, como en estos 4 ejemplos, que a la X dentro de la ecuación la pueden estar acompañando coeficientes y ustedes tienen que aplicar cualquiera de las 4 operaciones que conocen, multiplicación, división, suma y resta, para poder despejar ese valor de X. ¿Sí? Ahora, aprovechando que vimos esto, voy a abrir de vuelta la clase para, ahora sí, seguir un poquito con esto de lo que les quería contar. Yo recién les decía que uno de los objetivos de las ecuaciones, cuando ustedes laburan, es siempre trabajar con los dos miembros, con el de la derecha y con el de la izquierda. ¿Por qué? Y porque yo les puedo dar, por ejemplo, miren, agarramos un ejemplo de ecuación. Y les digo, bueno, vamos a despejar la X de esta ecuación. De 2X más 1 es igual a 3 medios de X por 2 más
x, por ejemplo, ¿no? Igual en este ejemplo primero es medio confuso hacerlo. Bueno, o sea, tampoco no los quiero marear. Pero sí esto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo despejaríamos el valor de x de acá? ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Les pregunto, Tendría ¿no? que primero juntar las X y después pasar el número natural para el otro lado. Muy bien, exactamente. Lo primero que hacemos es llevar de un lado de la igualdad todo lo que es incógnita. Y para eso uno puede decir, bueno, entonces esto que está acá lo puedo llevar para este lado. Por ejemplo, para el 3 medios de x que está en el lado derecho lo llevo al lado izquierdo. Y eso de llevarlo, ¿cómo es? Y bueno, aplico la operación inversa de este término, resto este término en ambos lados de la igualdad para que de este miembro me desaparezca y acá me va a aparecer restando. ¿Sí? 3 medios de x. Y hago lo mismo con este término. Aplico menos 1 de los dos lados de la igualdad y de este lado me queda 3 menos 1. Lo que hicimos fue restar de este miembro de la igualdad el 3 medios y de este lado restamos justamente el menos 1 y nos queda esto. Y ahora, ¿cómo siguen? ¿Qué es esto? A ver, ¿quién se anima? Si no me equivoco, quedaría menos un ¿Qué medio. pasó? ¿Una división, profe? ¿Cómo? Porque me dijeron dos cosas. Una quedaría menos un medio o un medio, y el otro es que si pasa una división. No, yo decía de menos un medio X es igual a 2 y después pasar o sea, ese resultado y dejar la X sola para el otro lado. Claro. Y entonces, ¿cómo resuelven este término, esta resta? Acá nosotros tenemos 2x menos 3 medios de x. ¿Cómo es el resultado de esta resta? Para mí es uno positivo. Es un medio positivo. Eh, Vamos, resolvemos la cuenta. Vamos. Profe, y si se pasa el 2 para el otro lado dividiendo, Este 2 que está en fracción. en sí ese con el otro no se tacharía en sí. No, porque acá hay una resta. Ah, Esto es una resta, entonces lo que hacemos es restar fracciones. Busco. Restamos fracciones. Lo primero que uno puede pensar es buscar un denominador común, que es el 2. Que es 2. Claro. Entonces, 2 dividido 1, acá aparece un 2, por 2, 4, menos 3. X, ¿no? La X, como estamos restando Positivo. y X trabajando con lo igual a mismo, 2. la X queda igual. Esto sería como la resta de Quedaría un medio X. menos, claro, no, perdóname, quedaría un medio, no dije nada, un medio X Profe, Es igual a igual a 2. 2 y después pasar el un Claro, medio para el otro lado y la X que queda para este lado solo. un medio de X igual a 2, habíamos dicho. Y entonces acá lo que hacemos es multiplicamos por 2 en ambos lados de la igualdad. Dos por 2. Y como resultado tenemos 4. ¿Sí? Perdón, alguien me iba a hablar y yo terminé de escribir la idea. Dígame, ¿quién me iba a...? anteriormente, Te escucho. ¿por qué el 4 anteriormente quedó 4? 4 menos 3x. Y no sé por qué quedó eso, el 4. Porque cuando de la división uno dice, bueno, tengo dos términos. Acá abajo yo tengo un 1, digamos, invisible, es una fracción donde tengo un número entero, entonces en el denominador por default hay un 1. Entonces, en lo que es suma y resta de fracciones, cuando uno quiere buscar un denominador común para esta resta o suma,
uno lo que hace es, dice, bueno, entre los dos miembros que yo quiero sumar o restar, el que tiene fracción más alta es el 2, el otro tiene un 1, entonces tomo el 2 como denominador común, porque es el más alto de los dos. Y ahí es donde digo, resuelvo la suma de fracciones diciendo 2 dividido 1 es 2. Por 2, 4. Y después hago 2 dividido 2, 1. Por 3, 3. Hago la expresión algebraica de una suma de fracciones. Que eso lo podemos practicar también poniendo cualquier otro ejemplo, qué sé yo, no sé, o volver a hacer, así podemos hacer 1 más 3 medios, o 1 más 4 tercios, para cambiar el número. Esta fracción no hace falta poner x, simplemente es una suma de fracciones. Uno lo que dice es, bueno, esto es igual a escribir un denominador común 3, que es este, y digo 3 dividido 1, que está acá abajo, 1. Por 1, 1. Más, porque es la operación que está acá, 3 dividido 3, 1. Por 4, 4. Entonces, como resultado, uno acá tiene 5 tercios. 5 tercios. Yo ahí les puse, esto ustedes pueden después hacer, pueden practicar lo que es tema de fracciones cuantas veces quieran, pero es lo mismo, si acá nosotros tuviésemos 8 medios, 8 medios no, 8 tercios, más